gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Hola a todos, los quiero invitar al restaurante Raúl Correa y Familia. Chanchito al horno de barro, una paletilla de cordero traída directamente de Murcia, España, buenísima. Tilapia porteña, el tradicional canastillo de papitas hilo relleno con ostiones y camarones a la crema. Todo esto y mucho más lo puedes probar aquí en Raúl Correa y Familia. ¿Conoces ya el maridaje gourmet? Métete a www.raulcorreayfamilia.cl. Los esperamos de lunes a domingo, almuerzo y comida en Avenida Las Condes, 10.480 a Pasos de Estoril. Haz tu reserva al 2243-4747. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señora, señor? Gracias por la sintonía que nos brinda aquí en las pantallas de Vive a las 20 horas todos los días. A toda la gente que está en regiones, a toda la gente del norte, del sur, del centro y que debate permanentemente por las redes sociales, le mandamos un abrazo cariñoso. Hoy es el día que nos toca hablar de Proyecto País y vamos a hablar acerca de los proyectos pendientes que están ahí en el Senado. Hashtag CDD-proyectos pendientes, si usted quiere participar en Twitter, o si lo prefiere a través de WhatsApp, o si lo prefiere a través de Facebook. Y donde tiene que tener un poquitito de paciencia es a través del teléfono que aparece en pantalla. Don Mario Schilling. ¿Cómo le va a usted, Samuel? Bien, vino así ordenadito, listo para entrar a la Cámara de Diputados, aprobar el proyecto Sename. Lo están esperando en la Cámara de Diputados. Bienvenido, Mario, dice alguno. Me parece haber escuchado esto antes, como un déjà vu. Es como un déjà vu. Es el subconsciente. Por eso no te sientes sorprendido. Nos complace tener a la diputada Claudia Nogueira. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Agustín. Diputado Farca, que lo veo chateando. Es que estamos haciendo lobby. justo en el programa, estamos respondiendo a las consultas online. Aldo Casinelli, analista político, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, un gusto. Quiero partir con usted, diputada. Se ha titulado de vergüenza lo que pasó en la votación del informe Sename 2. ¿Qué hay de fondo? Escuche usted, ¿qué es lo que hay realmente de fondo? Porque trabajaron harto, la veo así bien preparada. Así es, Agustín, porque lo que ha ocurrido hace 2 días atrás en una votación de un informe de una comisión investigadora de un tema tan sensible como es las graves violaciones a los derechos humanos de los niños al interior del Sename, que se haya votado en contra por parlamentarios que votaron a favor el informe en la comisión, producto de un lobby, de una presión indebida brutal que hicieron 4 ministros con minuto en mano, combinando a los parlamentarios a votar en contra para blindar políticos con lealtades mal entendidas, porque aquí las lealtades estuvieron por personeros políticos y no por proteger a quienes estamos llamados constitucional y moralmente a proteger, que son los niños más vulnerables, los niños que requieren de mayor protección. Entonces, vergüenza, indignación
y vergüenza no solo de parlamentarios del mundo académico, sino que no hay ni un ciudadano o ciudadana en Chile hoy día que no sienta esta rabia y esta indignación producto del comportamiento de parlamentarios que perdieron el foco, que prefirieron blindar políticos en una operación política brutal, que le hace muy mal a la política en un tema que estábamos llamados todos, sin distinción, a poner el foco en los niños y no en política. Entonces, un sabor muy amargo, un trabajo que son 568 páginas. Este fue el informe que la comisión, que la sala... ¿Cuánto tiempo trabajó la comisión? Votó en contra. Este trabajo de la comisión investigadora es fruto de un año de trabajo, de 30 sesiones, de 568 páginas que contenían testimonios desgarradores, que tenían visitas en terreno de la comisión y que tenía, lo más importante, 64 medidas concretas para hacerse cargo de la crisis brutal y de la vulneración de los niños hoy día bajo el alero del Estado. Un informe que llamaba a un reconocimiento oficial por parte del Estado de Chile a las graves vulneraciones a los derechos humanos de los niños y a pedirle perdón a las víctimas. Un informe que pedía establecer una Comisión Nacional de Verdad para determinar estas 1.300 muertes en una década al interior del Sename de niños inocentes, niños que no sabemos cómo murieron y en qué condiciones, por negligencia sin duda, muchos de ellos del Estado, de aquellos llamados a protegerlos. Hoy día se cierra un capítulo y se dice, al votar en contra, al haber votado en contra de este proyecto, que aquí no ha pasado nada, que el gobierno ha hecho bien la pega y que aquí no hay violación a los derechos humanos de los niños. Eso es vergonzoso. Ahora, los que votaron en contra, ¿qué es lo que hace en la lectura, en el sentido común nomás, de gente que ha trabajado un año, colegas tuyos, para que finalmente se abstengan? ¿Cuánto fue el fenómeno Javiera Blanco que incidió efectivamente en que esto no siguiera adelante? A ver, yo no lo he dicho, voy a repetir solamente lo que ha dicho el presidente de la Comisión Investigadora Sename 2, que por cierto valoro y reconozco su coherencia y su compromiso con sacar adelante esta comisión y poner el foco en lo que realmente importa, que eran las 64 medidas que tendían a mejorar la situación del Sename. Yo lo reconozco y lo valoro, y la ciudadanía, por cierto, también. Él lo dijo, y lo dijo en todos los medios de comunicación donde fue requerido, que aquí había habido una operación política brutal por parte de ministros que habían pedido blindaje político. Y lo que ha trascendido es que este blindaje político, además, iba directamente relacionado con la exministra Blanco. Ahora, se hablaba, Camila Vallejo en particular, que ella decía que esto era una maniobra simplemente para después hacer un trámite de una acusación constitucional. Eso es absolutamente delirante, sostener y pensar que aquí había detrás una acusación constitucional. Yo quiero decirle que aquellos que tenemos un compromiso serio con la infancia no vamos a prestarnos a acusaciones constitucionales, porque si fuera así, tendríamos que acusar constitucionalmente a todos los ministros que han pasado por la cartera de justicia. Pero Camila Vallejo hizo una indicación a este proyecto. Eso es lo que sorprende, y le sorprende mucho, y ha sido condenado desde la academia. Hemos visto académicos connotados en videos en las redes sociales condenando a diputados, en este caso diputadas que tomaron como bastión de lucha los estudiantes, los jóvenes, que además, por cierto, quiero decirle, Agustín, que lloró describiendo los dramas que ella misma había constatado al interior de las visitas de los centros que dependen del Sename, angustiada, y que por cierto le creo su angustia, si lo que es inexplicable para todos es que ella, que además introdujo este párrafo que es de este porte, es un párrafo minúsculo en relación a la contundencia del informe, que se haya votado en contra. Es absolutamente insostenible pensar de que haya alguien que, si no había algo detrás, lo haya votado en contra, se haya abstenido, que es el caso de ella. Esta fue una propuesta de reemplazo a otra indicación que estaba contenida en el informe, que era del Chile Vamos, y ella propuso una nueva indicación a fin de tener un consenso y poder votarlo a favor. Y ella dice: la gestión de la exministra Blanco no puede evaluarse desvinculada de sus acciones y reacciones respecto a los trágicos hechos que ocurrieron bajo su dirección ministerial. Se debe a la muerte de Lisette en las trágicas circunstancias que todos conocemos.
frente a los cuales era exigible un estándar más elevado de diligencia conforme a la gravedad de lo acontecido. Por lo mismo, la adopción de las medidas y las propuestas evacuadas por la Comisión Sename 1 resultaban más urgentes de implementar porque representaban y siguen representando una hoja de ruta para todo el aparato del Estado en materia de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. De tal modo, la reconstitución de los hechos contribuye a esta comisión para reprochar seriamente la gestión ministerial negligente e inexcusable de la señora Javiera Blanco, exministra. En efecto, las fallas institucionales acaecidas bajo su administración, que fueron de conocimiento y escrutinio público, contribuyeron lamentablemente a agravar la crisis histórica del Sename. Ahora, ese párrafo significó botar a la basura 564 páginas de trabajo de más de un año de la comisión investigadora. Antes de preguntarle a Daniel por este tema, Aldo, el análisis para la ciudadanía. Porque cuando la ciudadanía, que no tiene por qué entender cómo funciona un Congreso, cómo funcionan las comisiones, finalmente se queda con lo que ve en la televisión, con lo que escucha en las radios, que hubo un grupo de diputados que primero aprobó darle curso a algo y que ese mismo grupo de diputados después echó pie para atrás por tratar de proteger, algunos dicen por tratar de proteger a una ex ministra del Estado. Es complejo tratar de explicarle a la gente que está en su casa esta situación que tiene que ver, como lo dice la diputada, de un trabajo de muchos parlamentarios, pero además de mucha gente, un trabajo muy, muy acucioso de ir viendo cómo funciona el Sename. Pero aquí tampoco, y yo creo que aquí hay que hacer una distinción también respecto de esta última situación, porque también nos dimos cuenta y hemos sabido que el rechazar el proyecto tiene que ver mucho con el trabajo que el mismo gobierno, que es el responsable del servicio, del Sename en sí, hizo. O sea, todo el trabajo para que diputados de su coalición dieran vuelta su voto. Voto que en el trabajo de comisión, en ese trabajo que usted, señora, tiene que entender que es un trabajo en unos grupos pequeñitos que están escuchando a muchos expertos, se hicieron una convicción. Y después, creo yo, por presiones, que es lo que ocurrió con los ministros que fueron al Congreso el día de la votación, dieron vuelta a su voto. Ahí es donde surgen estos problemas y creo entender ahí lo que dice estas lealtades mal entendidas. ¿Hacia dónde se tiene que poner el énfasis? ¿Se tiene que poner el énfasis respecto de una persona o se tiene que poner respecto de una coalición o sobre el bien que se está protegiendo, que son los niños? Y ni que hablar respecto de las 64 medidas que están contenidas en el proyecto, que yo creo que por último habría sido lo que tendría que haber rescatado hoy día los parlamentarios, pero fundamentalmente el gobierno, que es el que tiene que administrar esto. Ahora, lo que pasa, Aldo, pensando en la gente que nos mira en casa, esta es una señal que a algunos les confirma por qué no quieren participar en ir a votar. Porque si ve permanentemente una especie de circo romano en este tema, ¿qué motivación voy a tener yo y qué credibilidad voy a poder tener con esta gente cuando incluso lo que están haciendo, que es gente que se eligió para eso, que han trabajado durante un año, finalmente termina con un resultado bochornoso como es? Yo creo que al contrario, y lo he dicho muchas veces, yo creo que la gente en situaciones como esta es donde tiene que valorar más la actividad política y tiene que generar aún más, tiene que estar convencido de que su participación en las votaciones es importante. No es dejando de participar que se mejoran las cosas. Es precisamente cuando usted va a votar por la gente que usted considera que puede cambiar estas situaciones, es donde usted tiene una labor que hacer. No aislándose, no alejándose. Daniel, diputada, ¿me regala este papel? Por supuesto. ¿Cómo un párrafo, entre comillas voy a usar la palabra, destruye un trabajo de un año? ¿Y cuál es la mirada, primero, del testimonio que tienen que dar el mundo político frente a este tema? Lo voy a colocar en una situación bien hipotética. Supongamos que usted hubiese sido Camila Vallejo y ya hubiese aprobado darle curso a esto. ¿Se habría retractado con esto?
Yo creo que aquí hay una de las materias que resultan absolutamente imposibles de explicar, que es la inconsecuencia y la inconsistencia básica y esencial. Que el trabajo, y esto los que son abogados lo saben mucho mejor que yo, pero los que hemos tenido la experiencia de ser parlamentarios lo hemos vivido, el trabajo más importante legislativo se hace en las comisiones. Por lo tanto, si alguien efectivamente tiene la posibilidad de trabajar y profundizar un tema, es la comisión. Y es por ello que es muy raro y absolutamente imposible que alguien pueda explicar que vote en una comisión de una manera cuando es lo más específico, lo más concreto y lo más, digamos, minucioso, y que en lo más general, cuando llegue a la sala, decida votar en contra, obtenerse, que es lo mismo que votar en contra en la Cámara de Diputados. Yo creo que eso no tiene justificación, francamente. Ahora, si usted no le encuentra ninguna explicación y no tiene ninguna justificación, da para entender que... No, tampoco lo entiendo del diputado Fachaín, que anunció que iba a votar a favor de él y partió rápidamente a otro lugar para no estar presente en la sala y tampoco votó. Claro, entonces, de alguna manera, si uno le gusta la ciencia ficción, uno podría decir que sí tuvo un peso relevante. Pero por supuesto. Tuvo un peso relevante el tema que tenía que ver con Javier Blanco. Para no aprobar esto. Quisiera decir, como lo he dicho en otras oportunidades, que valoro, aprecio y agradezco el trabajo de Ramón Farías, de Ricardo Rincón, de Claudia Nogueira y de otras personas que han colaborado en esta tarea, porque creo que el informe tiene muchas cosas positivas. No todas, por cierto. Creo que adolece de errores, creo que hay un par de temas que ya han sido considerados, proyectos de ley que sí se han enviado, etcétera. Pero creo que el gran problema y efectivamente la traba fundamental era que o se indicaban todas y cada una de las responsabilidades. Por ejemplo, donde por desgracia murió Lisset, ¿quién era la que administraba ese centro? ¿Quién era la directora metropolitana, que era la efectivamente encargada de supervisar esa tarea? Cosas que no se nombran. Y se decide de manera arbitraria, absolutamente irracional, solamente nombrar como la encargada de todo lo que tenga que ver con la responsabilidad política, administrativa de ese centro en particular a la ministra Javiera Blanco. Perdónenme, pero eso me suena súper extraño. Y también me suena muy extraño que en la Comisión de Carabineros tengamos la obsesión del diputado Hugo Gutiérrez de perseguir también a Javier Blanco. Entonces hay como una suerte de vendetta política del Partido Comunista frente a Javier Blanco, yo no lo sé, pero hay una cosa muy extraña. Y vamos al informe, porque aquí... Perdón, pero esta indicación que hace Camila Vallejo, ¿a ti te parece que podría incluso ser delicada para una acusación constitucional? Yo, a diferencia de lo que piensa Claudia Nogueira, que por supuesto le creo, pero por supuesto creo que sí había otras posibilidades de que esto terminara en una acusación constitucional, y no solamente contra Javiera Blanco, sino también contra la propia Presidenta de la República. Y algunos de esos, esta materia nos preocupa. Yo no quiero decir que esa era una segunda derivada, una intencionalidad, pero creo que abría las puertas a eso y también a enfrentar en los organismos internacionales. Pero si fuese así, entonces ¿para qué la diputada Vallejo habría colocado esta indicación? Si existiera ese riesgo. La diputada Vallejo, yo creo que ser la persona menos indicada para ser interlocutor de lo que la diputada Vallejo puede pensar o no. Claudia, ¿Sabes lo que piensa finalmente la gente? Claudia, si yo elimino esta hojita y la guardo aquí, ¿eso se aprueba? Probablemente sí se hubiera aprobado. Y lo que le queda a la ciudadanía que está mirando, que miró en la sala, en ese día amargo donde se desecha este informe de la comisión investigadora, la gente dice y necesariamente concluye, ellos lo que hacen es protegerse entre ellos, con tal de protegerse entre ellos, sacrifican lo que más importa. El foco de los niños, de cómo recuperarlos, de cómo eliminar el Sename tal cual está y ponerle toda la energía, todos los recursos y toda la especialización, eso da lo mismo. Aquí lo que importa es que los hijos políticos se salven. Claro, y ahí, pero tú lo dices en tercera persona, como si no perteneciera a ese sector. Porque yo he dado cuenta, Agustín, dado cuenta... Sí, pero finalmente yo estoy de acuerdo con lo que dice un poquito Aldo Casinelli, porque finalmente lo que queda en los ojos, lo que queda en la vista, lo que queda en los oídos de la gente, que finalmente... Estos gallos no son creíbles. Eso no es así, porque además las 64 propuestas, que yo creo que muchas de ellas son importantes, sí se van a implementar. Y porque hay muchas cosas que, como estoy seguro, la diputada Nogueira, con las personas que han trabajado eso, deben haber presentado ya un proyecto de acuerdo para que la Presidenta los tome en cuenta y además se incorporen a los 5 proyectos de ley que están hoy día relacionados con el Sename en el Parlamento y otra serie de materias que evidentemente sí van a ser tomadas en cuenta. Entonces tampoco pongamos las cosas en blanco y negro, que porque se rechazó un informe, ninguna de las cosas positivas que este tiene puedan ser efectivamente valoradas e incorporadas. Mario. Mira, a mí me llegó
esta información principalmente a través del video de Mario Weissblut, el destacado académico. Se reprodujeron más de 90.000 veces ese video, donde era muy crítico, pero muy crítico sobre todo con Giorgio Jackson y con Camila Vallejo. También golpeaba al Frente Amplio. Preguntaba a Beatriz Sánchez qué opinaba de esta abstención. Yo me pregunto lo siguiente, y creo que muchos ciudadanos que no estamos metidos en el Congreso, ni somos estudiosos de lo que está pasando dentro de la política, ¿cuál habría sido la consecuencia si los diputados de la nueva mayoría hubieran votado a favor? Esa es como la primera pregunta. Segundo, ¿qué es lo que tiene Javiera Blanco que la hace tan indestructible? Porque la han tratado de perseguir por varios flancos. También Mario Weissblut en su video señala que fue premiada con este cargo en el Consejo de Defensa del Estado, un jugoso cargo donde se gana cerca de 7 millones mensuales hasta los 75 años de edad. Ella es bastante joven. Entonces, y estoy pensando, por ejemplo, en Jasna Proboste, que no tuvo igual suerte que Javiera Blanco, y creo que por mucho menos ella cayó. Entonces, esas son las preguntas. ¿Qué hubiera pasado si realmente se hubiera votado? ¿Qué es lo que tiene Javiera Blanco? Porque la ciudadanía a lo mejor no entiende nada, y en la confusión mediática da la sensación de que se votó a favor o en contra de reformar el Sename, y eso no es lo que hizo la comisión investigadora. Sí, dos cosas. Primero, aclarar y aclararle a la ciudadanía que es bueno que sepan el por qué se sindica responsables a ministros de este gobierno y no de otros anteriores en circunstancias que las violaciones a los derechos humanos de los niños ha sido histórica. Es una deuda histórica desde que se crea el Sename el año 79 en adelante, en que han habido abusos, maltratos, red de explotación sexual que hemos conocido a través de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque esta comisión nace a partir del informe de la Comisión Sename 1, que fue aprobada el año 2014 para evaluar la respuesta gubernamental a una serie de medidas propuestas el año 2014 hasta esta fecha. Por lo tanto, ¿qué es lo que se investiga? Y esto es a propósito, Agustín, de un hecho trágico, de un hecho tremendamente doloroso que además conmocionó a los chilenos y que gatilló todas las alarmas y las alertas sobre qué. De nuevo el Sename, otra vez, ¿qué está pasando? Que fue la muerte de una niñita de 11 años al interior de un centro que depende directamente del Sename, el Centro Galvarino, que murió, de acuerdo a lo que dijo Marcela Labraña, la directora de esa época, de pena porque la madre no fue a verla. Frente a esas pasmosas declaraciones de la directora, que por cierto le costó el puesto, surge esta comisión. Y es bien acotada en tiempo me refiero a del 2014 en adelante, y es por eso que se sindican responsabilidades, porque la Cámara de Diputados es una Cámara eminentemente política, y la Comisión Investigadora tiene como objetivo el investigar responsabilidades políticas y administrativas de los funcionarios de gobierno, de acuerdo al mandato y a la fecha que el mismo mandato contiene. Por eso es esta autoridad y no las otras, que por cierto podríamos hablar. Y sobre tu pregunta, ¿cuál es la diferencia entre haberla aprobado o no? Es mucha. Primero, el no haber aprobado el informe de la Comisión Investigadora 2, lo que hace es no reconocer, o reconocer más bien que aquí no ha pasado nada, que el gobierno está haciendo bien la pega y que el fruto del trabajo de un año de investigación con visitas de notables académicos, con testimonios desgarradores que denunciaban las graves vulneraciones de los derechos humanos, eso no existió, porque lo que hizo los parlamentarios de la nueva mayoría fue votar no el párrafo de Javiera Blanco, sino el informe completo. Porque no se podía votar por partes. Pero finalmente uno puede en el debate, en la sala, decir yo no estoy de acuerdo con que haya responsabilidades individuales porque esto es un problema de Estado, pero no puedo abstraerme de la responsabilidad como parlamentario de ponerme en el lugar de los niños, y aquí hay que hacer una reforma sustancial y estructural al Sename. Diputada, un detalle. Antes de someter a votación, se hablaba de que el problema que existía era esa indicación contra Javiera Blanco. ¿De qué era el problema? O sea, aquí un lobby feroz. No, pero si eso, antes de la aprobación ustedes sabían esa información. De que efectivamente, probablemente esto lo iban a rechazar por esa indicación. Esto fue votado por diputados de la nueva mayoría a favor, Agustín. Sí, sí, pero... Entonces se genera el problema a partir de cuando toma conocimiento el gobierno del contenido de este informe. Claro, pero antes de
antes de someter la segunda instancia, ustedes sabían que eso podía ocurrir. ¿Lo sabían o no lo sabían? Vamos a ver, este informe se vota hace 2 semanas atrás, se vota mayoritariamente, se aprueba esta indicación y luego en la sala, no habiendo cambiado ni una coma el informe, hay parlamentarios de la nueva mayoría que prácticamente votan en bloque rechazando. Pero me quiero quedar... Si sabíamos o no sabíamos... Antes de que votaran en bloque, ¿ustedes sabían que esto se podía dar o no se podía dar? Ese rechazo. Lo que nosotros sabíamos es que teníamos que sindicar responsabilidades, que esas responsabilidades sin duda no iban a ser del agrado del gobierno, sin duda que no iban a ser del agrado del gobierno. Pero de ahí a esta operación montada por diputados por ministros que corrían por los pasillos, con minuta en mano, combinando a sus parlamentarios a votar en contra. Yo ese escenario, de verdad, Agustín, no me lo imagino. Pero me está reconociendo que efectivamente antes de la votación habían algunos que estaban con minuto en mano, ojo, no vaya a votar esto. ¿Me lo está reconociendo? Antes de la votación, entonces, sí. En sala. Ok, pero quiero ir a un detalle. En sala. No se puede volver para atrás y decir, oye, ¿sabe? Retírenmela en ese informe, retírenme esta hojita y ahora que entre eso a sala. No, ya estaba el informe en la sala, estaba el informe completo, sujeto a votación. Y el informe, Mario, lo que decía primeramente que es el desde, que es lo que la ciudadanía además, por un sentido de justicia, esperaba. El reconocimiento oficial por parte del Estado de Chile, no de la presidenta, ella dirige el gobierno, pero del Estado de Chile, de las graves violaciones a los derechos humanos de los niños al interior del Senam y el perdón a las víctimas, que es tremendamente importante. Y una Comisión Nacional de Verdad que buscara a los responsables de las 1.300 muertes ocurridas al interior del Senam. Ese era el desde, y después los problemas en salud mental, los problemas en educación, de infraestructura, de salubridad, de convivir niños infractores, niños imputables, inimputables, sujetos a protección, con niños que estaban delinquiendo, menores de edad, dentro de un mismo recinto con el contagio criminológico. Todo lo que está ocurriendo, todos los abusos además, que ocurren todos los días, que están ocurriendo hoy día, y que con este informe votado en contra lo que significa es decirle a la ciudadanía, señores, nosotros los parlamentarios lo que hemos hecho es no reconocer de ninguna manera que aquí hay 54 medidas que van en torno a proteger a los niños, sino que aquí no ha pasado nada. Aldo, no es así. Eso es el resultado de votar en contra. No, porque no es así. ¿Sabes por qué no es así, Agustín? Porque evidentemente la votación no iba a cambiar el destino de los niños, no porque íbamos a votar a favor y íbamos a solucionar todos los problemas de una sola vez mágicamente. Aquí yo creo que efectivamente la diputada Nogueira tiene un punto, en donde tenemos una dificultad. Pero también tenemos una oportunidad. Hay 64 propuestas, muchas de las cuales son muy sensatas, muy inteligentes, y las podemos retomar e incorporarlas a los proyectos de ley, a los proyectos de acuerdo y a todas las materias en las cuales nos toca trabajar. Pero decir que vamos a echar por la borda un trabajo porque solamente votamos en una instancia... Se rechazó el informe. Una manera de entenderlo, porque no necesariamente se rechazaron ni las propuestas ni la... Pero para la ciudadanía, yo creo que la pregunta también va para Aldo. La ciudadanía cuando dice, mire, vamos a tomar una gran parte de esto porque vamos a colocar un maquillaje para proteger a los que podrían ser afectados. Yo no sé si la gente va a creer eso, o sea, honestamente, o si la gente quiere esa clase política. Claramente no. Y segundo, quiero también, como que no quiero dejar en el ambiente como que esto es culpa de un sector, porque yo creo que afecta a los dos sectores, a todos los que participaban en este tema. ¿O no es así? Es que aquí hay que tener cuidado con eso. Yo insisto con esto de las generalizaciones, porque esto de decir la política o los políticos, yo lo he dicho muchas veces en este mismo programa que hay que tener cuidado. Nosotros tenemos que valorar la actividad política, no la podemos seguir desprestigiando. Situaciones como esta son complejas de explicarle a la gente y yo quiero darme 10 segundos para señalar que los gobiernos son administradores temporales del Estado. Eso es en esencia los gobiernos, y lo que tenemos aquí en esencia son políticas de Estado, hacia dónde tenemos que apuntar. Pero también la Cámara, tenemos 2 representantes de la Cámara, los diputados tienen una labor fiscalizadora, esto es parte de su labor. Y ellos tienen que explicarle a la gente en esta labor, que es una comisión, qué es lo que sucedió. Eso es lo que está aquí. Y lamentablemente, y aquí es donde uno no entiende, y yo creo que mi posición es que creo que si lo hubiera votado, o si no se hubiera rechazado este informe de una comisión investigadora, no estaríamos discutiendo este rechazo ni esa indicación de una diputada que es de la coalición de gobierno. Lo decía el diputado Farca, que a mí me llama la atención, porque no solamente la ex ministra
está siendo mencionado aquí, sino que en otra instancia. Pero verdaderamente lo que no se entiende es que alguien que aprobó algo después dice yo me desdigo y me abstengo o desapruebo. Eso es lo que no se entiende. Eso nada más que eso es lo único que no se entiende. Es que eso, yo ahí concuerdo en que hay que ir a preguntarle a ellos, porque es una situación media esquizofrénica. Pero avancemos un poquito más. Mira la paradoja que se nos da acá. Los niños que están en esta institución, en el Sename, son los niños que como sociedad le pedimos a la institución que nosotros mismos nos damos para que los proteja, que es el Estado. Y en ese lugar que nosotros le estamos diciendo, protéjalos, es donde se producen estas situaciones. Yo creo que eso también es muy incomprensible para la gente. Precisamente donde tenemos que mejorar la condición de vida de aquellos niños que no han tenido oportunidades y que hoy día están delinquiendo, tenemos un problema de seguridad muy, muy importante en Chile. Y nos hemos dado cuenta que muchos de quienes cometen delitos son menores de edad. Tenemos una ley específica que se llama Ley Penal Adolescente. Y tenemos un problema. Y no nos estamos vagando acá. 64 medidas que surgen de un año de trabajo. 5 proyectos de ley presentados por este gobierno. 2 proyectos de ley presentados por el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Que separan, tal cual decía la diputada, que separan la labor de protección de los niños que han cometido infracciones. Y hoy día nada de eso estamos trabajando en ello. Y nos quedamos tratando de entender lo que tú acabas de decir. Tratando de entender una indicación de una diputada que en una de las comisiones, acláreme, diputada, si en la primera comisión lloró explicando la situación de los niños y cuando tiene que votar por el informe, se abstiene. Y como lo ha dicho el diputado Farca, una abstención en esta materia es, en este caso, el rechazo del informe. Esas son las cosas que uno no entiende. Donde ustedes no se tienen que abstener, si van a comprar un auto, tiene que ser la marca Chevrolet. ¿Y dónde está el líder? En Inalco. Ahí en www.inalco.cl usted va a encontrar una gama de modelos Chevrolet. Va a encontrar condiciones de financiamiento muy baratas, esa todoterreno que tanto le gusta al señor Farcas. Me encanta. ¿Ah? Esa 4x4 que tanto anhela. ¿Será posible que la pueda adquirir? ¿Qué le pareció en Chile? Buenísima. www.inalco.cl, la mejor condición al momento de adquirir un Chevrolet. Véala ahí, online, ni se mueva de su escritorio. Parece ser que lo que hizo la diputada, si podemos entender su intencionalidad, es abrir una investigación. Como cuando muchos imputados dicen, yo voy a prestar colaboración a esta investigación. Sin embargo, a medida que va avanzando, aparecen algunos responsables que no quería que aparecieran. Entonces, esa es la sensación. Bueno, yo quería que esto se investigara, pero ahora que aparecen responsables que no me convienen, entonces no voy a votar. ¿Esa sería entonces una manera de interpretar lo que ocurrió? Oye, pero nos queda poco tiempo de programa. Quiero ir a los proyectos pendientes. Vamos a los proyectos pendientes. Proyectos pendientes de Daniel Farcas que a juicio suyo son muy relevantes para el proyecto país. Yo creo que, y tal como lo hemos conversado, las materias que están relacionadas con la educación, particularmente la educación superior, las materias relacionadas con la nueva ley de bancos, que va a tener un impacto, si Dios lo permite, rápidamente en los medios de pago y en que muchas personas puedan tener muchas más oportunidades para utilizar medios distintos al efectivo, con ello potenciar el pequeño comercio. Está también lo relacionado a seguridad ciudadana, que nos preocupa, y a salud. Y obviamente vamos a ver el ámbito de las pensiones, que el gobierno tendría que cumplir su compromiso de enviarlo durante el mes de julio, con este 5% que evidentemente está asociado, que tenga un impacto directo en el aumento de las pensiones hoy día. 3 de los temas que toca son de mucho interés de la ciudadanía. Uno no nace del proyecto, no nace de la moneda, por decirlo así, o no partió de ahí del origen, sino que está en el programa. Nace de la ciudadanía cuando dice no más AFP, y ahí se coloca como parte de la agenda legislativa. Otro de las grandes prioridades es el tema de la seguridad ciudadana, el tema de educación también, y el tema de... algo habló Isapre, ¿no? No hablé, pero la diputada Nogueira había antes mencionado los temas. Bueno, pero yo quiero hacer una pregunta, tanto a Aldo como también a Claudia, y por supuesto a Daniel y Mario, ¿qué es las prioridades de los proyectos?
porque si hay un proyecto que incluso lo han calificado de urgencia, es el proyecto de la despenalización del aborto en 3 causales. Yo pregunto, no estoy diciendo que esté en contra o a favor de ese proyecto, pero ¿eso es algo prioritario para lo que necesita en este momento la ciudadanía? ¿Y por qué ese proyecto logra tener una urgencia por sobre proyectos, por ejemplo, como el de seguridad ciudadana, que a la gente que me han asaltado, a mí en lo particular, 3 veces, 4 veces, me han robado en mi casa, digamos, durante este año, y mucha gente le pasa ese drama? Entonces, ¿por qué un tema como ese, que está en el proyecto, reconozco que está en el proyecto de gobierno de Bachelet y que hay que sacarlo en el periodo que ella gobierna, tiene más importancia que otros temas que son mucho más contingentes y de mucha mayor urgencia para la gente? ¿Qué mayor contingencia y mayor urgencia que es la ley que suprime el Sename y crea 2 servicios especializados, uno en materia de protección y otro de reinserción social en caso de menores adolescentes? ¿Qué más urgente que una ley que reforme integralmente el sistema de adopción para hacernos cargo de niños que permanecen casi eternamente en las instituciones sin tener, sin que se pueda ejercer el derecho a tener familia? ¿Qué más urgente que también una ley de migraciones que regule la migración? Hoy día es un problema para los chilenos y sobre todo para las comunas que nosotros representamos. Hay bandas delictuales que han entrado a delinquir a Chile con nuevos métodos tecnológicos, producto de que aquí no hay una política de migración por parte del gobierno. Ese fue un proyecto de ley presentado por el presidente Piñera el año 2013. ¿Qué más que modernizar y regular ONEMI? Ese fue un proyecto que se presentó también en el gobierno pasado. Somos un país que sufre catástrofes permanentemente. Necesitamos regulación urgente al respecto. Pero entonces, me valía, diputada, lo que estoy diciendo. Entonces, o sea, si eso es más importante, ¿por qué otro termina siendo más relevante? La gente que nos está viendo en la casa se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué tantas esas urgencias, las que ha dicho el diputado Farcas, por cierto, la reforma de las ISAPRE, la reforma de la Sala Cuna Universal para terminar con esa brutal discriminación de las mujeres? ¿Por qué esas leyes que tanto demandamos y que son altamente demandadas y que de alguna manera también los comprometió este gobierno, no están? Y está una ley de aborto. Una ley de aborto que pueden algunos tener una opinión sobre ella, pero claramente aquí no hay necesidad y no están muriéndose las mujeres todos los días producto de ni mujeres, ni cárcel atiborradas de mujeres producto de que se les persiguió por hacerse un aborto. No ocurre ni lo uno ni lo otro. ¿Usted está de acuerdo con eso, Daniel, o no? No, yo o sea, no pueden estar de acuerdo porque es en este evidente. punto tenemos un desacuerdo, porque Sí. yo sí creo que la ley de despenalización Pero de la interrupción del embarazo es algo que se necesita. Yo no tengo ninguna duda de que encarcelar a mujeres Pero o tú a tienes médicos... claro que no hay mujeres encarceladas hoy No, está día. bien, pero Ya. podrían estarlo producto de la O sea, legislación no vamos a actual. legislar matando niños por un supuesto, por No, una expectativa, pero- por lo que puede llegar a ocurrir. Diputado Nogueira, no vamos a colocarlo en esos términos. Primero que nada, es una ley de despenalizar la interrupción del embarazo. Y Porque tiene tres causales. ella habla de ley de aborto. Claro, porque ella Pero tiene sí. una manera distinta. Yo lo entiendo y lo comprendo y creo que de este es un una tema manera súper distinta, es una sensible. realidad. Este es un tema súper sensible. Legaliza el aborto y da un derecho a la mujer para exigirle al Estado que le haga un aborto. Incluso tocamos a temas sensibles. aquellos, hay obsesión, ni siquiera se ha legislado sobre la objeción de conciencia institucional. O sea, están no despenalización, sino más bien un derecho legal que le dan a la mujer para hacerse un aborto, que hoy día el hospital de la Universidad Católica no puede negarse a hacerlo. Por favor, eso no es una despenalización del aborto, es la legalización del aborto. Y hablemoslo sin eufemismo. Pero yo no tengo problema en que lo conversemos en eufemismo, pero la ley que hay hoy día es una ley bastante acotada y bastante limitada. Pero yendo directamente a la pregunta, porque yo creo que esto es cierto y esto tiene que ver con los grupos de presión. Y Aldo lo decía... también el próximo diputado, el abogado Chile, que lo decía. Que no sabía Chile que te está presentando. La capacidad de los grupos de presión obviamente es asimétrica, sino obviamente y sin duda alguna las pensiones, y la diputada Nogueira lo sabe perfectamente, que son la preocupación más importante cuando uno va a un club del adulto mayor o a cualquier lugar en Guachurá, Renca, Conchalí, o en Recoleta, Independencia, en Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal, cualquier lugar, y ese va a ser el tema número uno. ¿Y por qué no lo son? Porque la marcha de los bastones o la marcha de los abuelos, como se le hayan llamado, no han tenido la misma capacidad de presión que han tenido, por ejemplo, la de los jóvenes. Y hoy día estamos discutiendo una reforma de la educación superior tan violenta y tan brutal que bienvenido sea, porque creo que es muy importante, pero porque había una capacidad de presión. Pero Daniel, reconóceme que yo no he visto ninguna marcha tan masiva como No Más AFP que salgan Bueno, y por eso perdón,
para la despenalización del aborto. O sea, No, yo sí, creo, no, yo creo claramente no, claramente. No, lo que había Y hay son colegas, grupos pro vida, pero hay muy senadores, organizados. colegas tuyos que también hacen una presión, por llamarlo de esa manera, también con el Ejecutivo, para que el proyecto de la despenalización del aborto tenga un carácter de urgencia por sobre otros proyectos. ¿Es así o no es así? Así es. Entonces, ¿por qué no hacen lo mismo con esto? Agustín, lo que pasa es que ahí, y cuando hablamos de presión, no significa solamente tener gente en la calle. Tú puedes presionar y los grupos de presión tienen distintas formas de presionar. Tienen distintos métodos. El lobby también es uno. Y la forma y el poder que tienen los grupos de condicionar tu actuar, presente y futuro, es lo que lo hace más potente y lo hace condicionar tu decisión de qué es lo que priorizas. Y por eso que este gobierno ha priorizado ciertas materias respecto de otras. Estamos hablando, en el primer bloque hablamos del Sename. ¿Por qué no es esa la principal prioridad hoy día? Comentamos, tú lo has dicho, seguridad, salud y educación. Esos son los tres, en ese orden. Seguridad, salud y educación. Esos son los tres. Pensiones viene después. Pensión salió la gente a la calle, educación salió la gente a la calle. Pero ¿qué tipo de gente? ¿Qué dentro de la educación? Educación superior. Pero, Daniel, nosotros sabemos que el tema de educación no se resuelve con educación superior. No estoy de acuerdo. Se resuelve en la educación inicial. Y no vamos a resolver y no vamos a mejorar las condiciones de este país teniendo más profesionales o estudiantes universitarios. Hemos dejado en la educación superior... Digámoslo de una manera para que estemos de acuerdo, no la vamos a resolver solo con eso. ¿Por qué? Porque además no tenemos, en ese espacio, ni siquiera tenemos la educación técnica. Que como país, además, debiéramos avanzar mucho más. Es cierto. Mucho más en la educación técnico-profesional. No lo tenemos. No lo tenemos en la educación escolar, que ya se hizo una reforma. ¿Cómo tú estudias 14 años, le aseguras a un joven 14 años de educación? Y después le dicen, sí, pero tiene que seguir estudiando porque usted no aprendió nada en estos 14 años. Eso me parece ilógico hoy día en la situación en que estamos, en los tiempos en que estamos viviendo. Mario. Mira, hemos hablado anteriormente respecto a la despenalización del aborto. Me imagino que la presión viene más bien por grupos feministas, por grupos que abogan por sus derechos reproductivos y finalmente es una lucha ideológica entre el conservadurismo y el progresismo. El conservadurismo y los denominados pro vida, que de pro vida no tienen nada porque comen carne, maltratan a los animales, les importa un bledo, además cuando los niños nacen, porque les gustan los fetos, pero después que nacieron los niños se desentienden. Y por otro lado, los progresistas lo que quieren es abogar por los derechos reproductivos de la mujer, y ahí está la pelea ideológica. Ahora, si la ciudadanía está más a favor de tener legalizado el aborto o no legalizado el aborto, es un tema finalmente democrático. No, pero el tema democrático pasa por escuchar a una ciudadanía. O sea, eso es lo que a veces a mí me cuesta entender desde el punto de vista, del punto de vista de un rol. Yo me voy a colocar en el asiento de Daniel Farca y en el asiento de la Claudia. No sé cómo va a quedar ese asiento, pero bueno. Se vería bien allá usted, Agustina. Se vería bien. Pero como diplomático, consensual. Pero si hay una cosa que tiene que tener un diputado es tener calle. Así y escuchar a la ciudadanía. Empatizar. Empatizar significa lograr entender los deseos de esas personas y comprenderlo y decir, bueno, ¿cuánto de esto realmente Chile lo necesita? Entonces, cuando yo me encuentro que la prioridad no es la despenalización del aborto, como la prioridad, no digo que no se haya colocado en la agenda porque está dentro de un programa de gobierno que me parece legítimo, digamos, sino que es seguridad ciudadana, el tema del Sename. ¿Por qué no se hace una presión, no de un movimiento social, una presión como la hacen colegas tuyos, de una manera mucho más fuerte para que esto sí tenga que ser una prioridad? Pero lo hacemos. Pero es que no se ve, o sea, porque no se ve porque si no... Te doy un ejemplo como lo hicimos. La ley Santiago. No, es que ¿sabe por qué no se ve? Porque resulta que el Sename está en categoría número 3 y la despenalización del aborto está en categoría número 1. La ley Joaquín Salvador, ¿y cuántas otras leyes que hemos sacado por hacer presión conjunta? Tiene razón Agustín en decir que hay leyes, por ejemplo, yo no puedo dejar pasar lo que ha dicho aquí Mario Chilin diciendo que poniendo a la altura a los pro vida
crea que no valoramos la vida porque comemos carne. O sea, poner la dignidad humana al mismo nivel que la dignidad de un chancho o de un caballo, yo creo que eso no corresponde. Corresponde cuando vemos la vida científicamente y no con dogmas religiosos, que es lo que tienen ustedes los conservadores. Ustedes están enfrascados en una lucha religiosa y tienen los mandatos desde Roma, y así gobiernan. Mario, hay gente que ustedes está gobiernan en contra desde del el Papa, aborto, sí, esa es la cosa. en contra del aborto, que no necesariamente es religiosa. Es gente que tiene, tal cual como dice este programa, conciencia de valores. Y valora porque está consciente de que lo que significa la vida del que está por nacer, que es un ser humano sujeto a protección. Es un homo sapiens que es pariente. Claro, si tú crees que es un mono, es tu opinión. No es mi opinión, es la opinión de Darwin y de la comunidad científica. Si tú crees que el que está por nacer es un mono y cuando nace es persona, bueno, esa es tu opinión. Es una caricatura que viene de la ignorancia religiosa, sí, eso es lo que está reflejando. Yo soy religiosa, me considero que... se nota, es muy y Daniel también es religioso, y aquí los que estamos, la mayoría, adscribimos a una religión, pero no nos condenes por adscribir a una religión, porque hay gente como Daniel, que tiene su religión y que está a favor del aborto, y yo que tengo la mía, que estoy en contra. Este no es un problema de religión, sino de cuánto valoramos el derecho de la vida del que está por nacer por sobre el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo. Y esa es una discusión que podremos tener opiniones distintas, pero aquí vamos a las prioridades. Vamos a las prioridades. Le quiero dar la palabra también a Aldo. Yo cortito, esto es una prioridad porque la presidenta Bachelet le dio prioridad. Y la ministra comunista que dirige el Ministerio de la Mujer, en vez de haber defendido el problema que más recurren las mujeres y que gritan, por favor ayúdenos, que es la violencia intrafamiliar, ha optado por un programa estrella para ella, que es la ley de aborto. Son prioridades. Y los gobiernos, hay un dicho muy coloquial que dice: el que pone la plata pone la música. Y quien pone la plata aquí es el gobierno, por lo tanto ellos ponen su música. Y la música es aprobar una ley que termina la vida de seres inocentes. ¿Aldo? Sí, mira, sabes que aquí, y escuchando lo que dice Mario, yo creo que a propósito del tema del aborto, en estos días está llegando a Chile el bus de la libertad. Nosotros hablamos mucho de la libertad. O sea, yo represento el Instituto Libertad, además. ¿Y desarrollo? No. Libertad. Libertad. No, el Instituto Libertad. Eso es lo que digo. Hay otro. Por favor. Instituto Libertad. Lo que pasa es que el otro es más desarrollista. Y en esta materia creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque una de las cosas que tenemos en estos grupos de presión es que instalan una verdad. Y creo que eso es muy complejo. Muy complejo cuando uno instala una verdad y que asume que esa verdad es única y es para todos. Una de las cosas que tenemos precisamente nosotros es que somos capaces de tener distintas visiones. Y esas distintas visiones son factibles de ser conversadas, de ser construir sociedad. ¿Y por qué traigo a colación lo del bus? Porque en el último tiempo pareciera que tenemos solo una posición de hacer opinión pública. Solamente quienes están a favor de algo, que es proaborto, o ciertos valores que se instalan. Pero hay de aquellos que quieran ir en contra de eso que parece popular o progresista. Ahí emplean la palabra tolerancia. O intolerante. Para ellos tiene que haber tolerancia, y ustedes me tienen que respetar que yo me manifieste y que salga una marcha de orgullo gay. Pero no son capaces de tolerar que venga un bus y que les diga: ¿sabe qué? Yo creo en estas y en estas y en estas condiciones. Porque esa es mi creencia. Y una sociedad se construye necesariamente con distintas posiciones. Y eso es una sociedad, hacia allá apuntamos nosotros. Chile apunta precisamente hacia allá. Somos una sociedad cada vez más abierta. Pero no todas las opiniones y todas las posiciones son válidas, o si no tendríamos que aplaudir a los terroristas islámicos, porque o a los ellos nazis también tienen su posición. Por eso digo, claro, por eso no puede parecer legítimo. Pero yo mi único comentario es el siguiente: yo no tengo idea del bus, pero lo que he leído a mí me parece perfecto. Yo soy de los que creen. ¿Te gusta el bus? No, más que me gusta o no me gusta. Cuando veas el bus no te va a gustar. No, es que se aplique la libertad en el siguiente sentido. Y Aldo lo ha dicho, yo creo que de forma bastante clara. O sea, si hay expresiones que yo puedo no compartir, pero que evidentemente son respetables y que no atentan contra la convivencia
pero por supuesto no voy a dejar que exista, y no me voy a quedar tranquilo si mañana existe una marcha racista, si existen obviamente cosas xenófobas, obviamente porque eso creo que va a entrar contra la convivencia y contra la dignidad de las personas. Exactamente, yo no voy a estar promoviendo a alguien que está... Por eso. Pero sí creo que el tema de la posverdad se impone de una manera bien brutal. Y en eso es cierto, hay que tener cuidado. Porque una mayoría circunstancial no puede hacer cambiarnos valores esenciales de la sociedad. Yo creo que eso también es verdad. Y esa es una discusión súper compleja. Y por eso es tan importante cuidar la democracia y los hechos y los espectáculos que hemos visto tan protegiendo políticos en contra de niños es tan reprochable. La democracia hace que podamos conversar y que podamos ponernos de acuerdo en lo que podamos ponernos de acuerdo, sino ejercer nuestro derecho a votar, y por eso que hay que protegerla y hay que condenar y reprochar aquellas actuaciones que creemos que no están a la altura de lo que los ciudadanos esperan. Si usted quiere arrendar un auto, diputada Daniel, ¿dónde podemos ir? A Dunamis. Dunamis. Una palabra en griego que significa poder. www.dunamis.cl. Ahí va a encontrar la mejor relación precio-calidad al momento de arrendar un auto. Oferta los fines de semana. Sucursales en Concepción, sucursales en Viña del Mar y aquí en la región metropolitana. www.dunamis.cl, la mejor opción al momento de arrendar un vehículo. www.poder.cl sería otra cosa. Sería otra cosa. Oiga, queda poco tiempo para este gobierno y siempre a mí me nace una duda. ¿Se puede sacar una ley en poco tiempo que sea prioritaria en los temas que aquí se han conversado, por lo menos seguridad ciudadana? ¿Qué para la gente que vive con ese flagelo, con esos robos, bueno, con esos nosotros con la bancada transversal de seguridad ciudadana, donde participa Claudio Nogueira, Gonzalo Fuenzalía, Gabriel Silver y otros parlamentarios. Ahora son amigos. Sí. Nosotros impulsamos la agenda corta. Eso es la democracia. Y yo quiero valorar además porque la presidenta Bachelet llevó a cabo su agenda corta antidelincuencia con el apoyo justamente de distintos parlamentarios, tanto de oposición como de gobierno. Y nosotros creemos que el control preventivo de identidad ha sido un éxito y ha sido un instrumento muy importante, por lo tanto queremos ampliarlo. ¿Quieren bajar la edad? Queremos bajar la edad, pero sobre todo, yo sé que esto es un tema controversial y ahí nuevamente uno ve la falta a veces de disposición al diálogo, al debate o al intercambio de ideas, porque aquí llueven más bien las descalificaciones o las opiniones del 100%. Yo tengo una opinión, que por supuesto estoy dispuesto a debatirla, que a la luz de los resultados, como bien dice el diputado Silver, los números nos dan la razón, más de 1 millón de control de identidad, más de 60.000 personas que han sido detenidas porque tenían orden de detención pendiente y menos de 15 reclamos, no puede ser un diagnóstico malo para poder avanzar en esta materia. Pero en general, lo mismo que dicen los indicadores de delincuencia, no mejora el tema, no mejora. Bueno, entonces, te lo pongo al revés. ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiésemos tenido? Probablemente hubiese tenido una victimización mucho mayor. Sí, pero la gente no es suficiente esa respuesta. No es suficiente esa respuesta. Entonces, las capacidades que nosotros tenemos como parlamentarios en proponer iniciativas que no cuentan con recursos o no crean función en los organismos del Estado, claramente es un gran aporte, ha sido tremendamente evaluado, en forma positiva evaluado por la sociedad. Yo quiero decirte que nosotros presentamos ayer como Comisión Transversal de Seguridad Ciudadana el que se puede aplicar el control a adolescentes a partir de los 16 años. Una encuesta en CNN salió que el 76%, una encuesta que eran como 3.000 personas, 76% estaba a favor y 24% en contra. Eso también es un indicador de que lo que se necesita es prevenir la delincuencia y que hoy día efectivamente no han habido mayores esfuerzos en ir en esa dirección y es una herramienta muy potente para Carabineros y para la gente que está parada en una esquina, en una población, en un barrio, que le diga al carabinero: ese señor que está ahí en la esquina, yo sé que es delincuente, por favor, contrólelo y se va a dar cuenta. Antes no tenía esa posibilidad. Eso va a salir antes de no sé, depende del ministro Fernández, depende del ministro Campos, depende... Pero usted no va a hacer lobby. Voy a hacer lobby. No va a hacer presión, no va a hacer un movimiento ciudadano. Justamente aprovechando que está el diputado que era en este programa, nosotros, por ejemplo, promovimos la ley Joaquín Salvadores, que es en honor a una persona que fue asesinada justamente en Recoleta, en un servicentro, y con Claudia estuvimos en esa tarea y con su viuda promovimos que exista esta ley que está hoy día solamente en estudio del Banco Central, que va a permitir medios de pago alternativos y que la tarjeta VIP, que la gran mayoría de los chilenos que viven en la región metropolitana va a ofrecer un medio de pago para que no tengan que aportar dinero. Y promovimos también la ley Santiago, que castiga a propósito de la violencia sistemática de personas que están a cargo de un adulto mayor
mayor, de un niño o de personas con capacidades diferentes, y por supuesto esto antes era imposible de probar. Y ustedes recordarán el caso de Santiago, que era este niñito de San Miguel que la nana le pegaba violentamente, Sí, y no hubo cómo meterla presa. Entonces hemos hecho varias cosas que sí tienen que ver con el lobby. En favor de prevenir la delincuencia. Aldo, lo poco que queda, para toda esa gente que escucha este debate y que hay que tratar de empatizar, que sí tengan un interés en la política, que sí tengan un interés en participar en elegir su diputado, elegir su senador, más allá del conflicto que de repente mediáticamente uno ve día a día. ¿Qué se le puede decir a esa gente? Lo que pasa es que aquí han estado hablando. No tenemos quien plantea que hay una solución absoluta. Creo que a esa persona tiene que no creerle. Los procesos hoy día en No Chile, creer al que ofrece soluciones mágicas absolutas y a corto plazo. Soluciones mágicas. Ya sabe usted. El Frente No, Amplio, por no ejemplo, que es funciona. una demagogia y populismo totalmente... Uno le llama izquierda desatado. trasnochada. Yo le llamo izquierda trasnochada y más bien borracha, pero bueno. Pero aquí ustedes han demostrado, y creo que la lógica de la democracia es esto. Aquí hay un debate por algo, y ese algo es establecer el bien común. Y el bien común es algo que se construye entre todos, no entre unos pocos. Gracias por venir, Aldo, Claudia. Muchas gracias. Encantado. La paciencia de don Daniel Farcas. Encantado. Mario Muchas Chile. gracias. Siga debatiendo ahí en las redes sociales. Nos vemos mañana a esta misma hora. Chao, chao. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl